hemos venido desarrollando una serie de estudios relacionados con la temática del Espíritu Santo y seguiremos por unos días más compartiendo más porque necesitamos conocer mucho acerca de la riqueza que significa para un creyente, la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones, y que el Espíritu Santo no solo lo conozcamos intelectualmente, sino que realmente tengamos una vivencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y el estudio de ahora, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Y el propósito del estudio de ahora es aclarar algunas dudas que surgen relacionadas con el bautismo del Espíritu Santo. No todos los creyentes tenemos bien afirmado el porqué del bautismo, no tenemos bien afirmado qué significa realmente el bautismo en el Espíritu Santo, y surgen preguntas tales como si el bautismo del Espíritu Santo es un asunto que está separado de la regeneración o del nuevo nacimiento. Muchas veces hay confusión si en el nuevo nacimiento aparece o recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, la semana pasada veíamos que cuando una persona recibe el Señor, cuando una persona es regenerada, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo llega a la persona, pero solo para habitar y morar en su cuerpo, que la palabra nos enseña que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero también existen otro tipo de cuestionamientos, de preguntas que nos podemos hacer, dudas acerca de, y cuando uno es bautizado, ¿es necesario que hablemos en lenguas? Es un componente esencial con la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, porque muchos se cuestionan entonces a veces, ¿y para qué voy a hablar en lenguas? ¿Qué gano con hablar en lenguas? Y todos estos temas los vamos a ir desarrollando para que tengamos claridad de por qué, del por qué el Señor dentro de su promesa incluía todas estas cosas. Ahora, en Lucas capítulo 24, versículo 29, recordamos que el Señor le dijo a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esta fue la promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Y el evangelista Lucas toma esta promesa y lo pone en su evangelio, ya cerrando en los últimos capítulos de su evangelio. Pero cuando empieza también el escrito del libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos le dan el nombre del libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente es el Espíritu Santo el que permite que todos estos hechos que están narrados en este libro sucedan. Pero vemos que entonces Lucas, que es un historiador, es un médico, pero también es un hombre que escribe no por su conocimiento, sino escribe inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, él toma o reanuda esta promesa del Señor de que iban a ser investidos por el poder del Espíritu Santo, que era la promesa dada por el Padre. Y recordamos que en Hechos capítulo 1 y versículos 4 al 5, él les dice que Jesús, cuando ya está por ascender al cielo, Jesús les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén para que esperen la promesa del Padre y que serían bautizados por el Espíritu Santo, y les dice: dentro de no muchos días.
Y todos sabemos, se van al aposento alto y un grupo como de 120, y el día de Pentecostés ellos reciben la llenura del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que tener claro que todo el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos es un comentario bien amplio acerca de estos dos versículos o estos versículos que hemos leído. Es un comentario bien amplio acerca de la promesa del Padre y es un comentario bien amplio del bautismo que los discípulos recibieron o que los 120 recibieron en ese momento. El libro de los Hechos podemos resumir o podemos decir que es un comentario de todo lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo en esa época y también que es una expansión, cómo se dio la expansión del Evangelio en esa época. Así que el libro de los Hechos es un libro precioso para estudiar acerca del Espíritu Santo. Pero para entender un poco o poder contestar algunas de las preguntas que tenemos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, vamos a tomar unos acontecimientos que se dieron en ese tiempo, unos acontecimientos que se dieron en esos momentos. Y el primero de ellos, el primer acontecimiento que vamos a describir este día, es el bautismo que se dio en el día de Pentecostés. El bautismo que se dio en el día de Pentecostés. Ahora, ahí puede surgir una pregunta. ¿Fue el Pentecostés una experiencia de los discípulos que vino a continuación de la conversión? O sea, el bautismo en el Espíritu Santo que se dio en el día de Pentecostés fue a continuación de la conversión de los discípulos. Veamos qué dice la palabra. En Lucas capítulo 10, versículo 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto fue algo que Jesús le dijo a unos discípulos. Recordamos que él envió a 72 discípulos a que salieran a predicar, que salieran a sanar enfermos, y ellos regresaron contentos y le decían a Jesús que los demonios se rendían delante de él y que echaban fuera demonios y que sanaban enfermos, y Jesús les dice: sí, pero no se alegren por eso, eso está bien, pero les dice, por lo que deberían de estar alegres, por lo que se deberían de regocijar, es que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Y qué significa que los nombres estén escritos en los cielos? Usted sabe que su nombre está escrito en el cielo, que hay un libro en el cielo, que es el libro de la vida. Y todos los nombres que están escritos ahí son los nombres de todos aquellos que entrarán al reino de los cielos. Entonces, vemos que el Señor les está diciendo, ustedes deberían de estar regocijándose más porque sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. De tal manera que si uno de ellos hubiera muerto antes del día de Pentecostés, antes de la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas, seguramente hubieran entrado al reino de los cielos, porque ya su nombre estaba escrito ahí. Entonces vemos que aunque ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo muchos días después de este acontecimiento, pero vemos que ellos ya eran creyentes con un nuevo nacimiento, ya eran creyentes regenerados. Amén. Ahora, también encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 22, porque hay muchos eruditos que dicen que el momento en que ellos recibieron como morada al Espíritu Santo es cuando Jesús ya resucitado, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, independientemente en qué momento fue que ellos recibieron el Espíritu Santo, independientemente en qué momento ellos nacieron de nuevo, lo que sí nos enseñan las Escrituras, que ya eran nacidos de nuevo antes del día de Pentecostés. Antes del día de Pentecostés. De tal manera que en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto sucedió cuando en el día de Pentecostés. Entonces, esta primera experiencia, porque fue la primera experiencia que se dio acerca del bautismo en el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, nos enseña que hay un orden, Y el primer orden, o lo primero que se debe de suceder, es que seamos nacidos de nuevo. Cuando somos nacidos de nuevo, entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Cuando ya somos nacidos de nuevo, entonces viene lo segundo, que entonces el Espíritu Santo nos llena. Y somos bautizados en el Espíritu. Y después de ser bautizados en el Espíritu, entonces empieza a hablar en nuevas lenguas. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Primero tenemos que nacer de nuevo, luego seremos bautizados en el Espíritu Santo y luego vamos a hablar en nuevas lenguas. Un segundo acontecimiento que podemos encontrar en las Escrituras, siempre en el libro de los Hechos, es el bautismo que se dio, el bautismo del Espíritu Santo que se dio en medio de los samaritanos. En el capítulo 8, ahí hay una narrativa acerca de qué fue lo que pasó ahí, pero para irnos poniendo en contexto le voy a explicar, o le voy a comentar, que en este relato podemos encontrar que un creyente, que alguien puede ser creyente y no haber sido bautizado en el Espíritu. Uno puede ser un creyente y no ser bautizado en el Espíritu. Vemos que en el capítulo 8 de Hechos, ahí se enseña que Felipe llegó a Samaria y Felipe empezó a predicar acerca del Evangelio. Y dice la palabra que la gente que estaba allí escuchaba atentamente a Felipe y veían las señales que él hacía. Claro, las hacía el Espíritu Santo, pero que echaba fuera demonios, que habían paralíticos, habían cojos que eran sanados. Y la gente estaba atenta a eso. Pero no solo estaban atentos, sino que también en los versículos, en el versículo 12 del capítulo 8, dice que los samaritanos, los que habían escuchado, también se habían sometido al bautismo. Pero ahí está hablando acerca del bautismo en agua. Entonces vemos que ya eran creyentes, que habían sido bautizados en agua, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Cuando los discípulos o los apóstoles que estaban en Jerusalén se dan cuenta que en Samaria, que los gentiles habían recibido la palabra, o sea, se habían convertido al Señor, entonces mandan a Pedro y a Juan, los mandan a Jerusalén, a Samaria. Ellos están en Jerusalén y los mandan a Samaria para que vayan a ver qué es lo que está pasando. Y dice en el capítulo 8 de Hechos, versículos 15 y 16, los cuales, o sea, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vemos entonces que sí eran creyentes, que estaban bautizados en agua, pero dice la palabra que no habían recibido todavía el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que ya eran creyentes, pero no habían sido bautizados por el Espíritu. Y se narra también ahí en ese capítulo que había un mago llamado Simón. Y este mago, él había visto los milagros que se estaban dando a través de Felipe. Él había visto las sanidades, había visto cómo los cojos y los paralíticos eran sanados, había visto cómo echaban fuera demonios. Pero dice la palabra que este mago Simón, cuando ve que estos samaritanos reciben al Espíritu Santo, él le dijo a Pedro:
yo quiero comprar de eso, dame de eso que ustedes tienen. Y es bien curioso y bien interesante que Lucas simplemente dice que Simón vio que se les daba el Espíritu Santo. En este caso, la palabra claramente no define que la señal que él vio, que lo que él vio que estaba pasando era que empezaron a hablar en otras lenguas. Solo dice que él vio algo que lo sorprendió tanto que él dijo, yo quiero tener eso, yo quiero tener ese don para que cuando yo le imponga las manos a la gente, ellos también reciban el don. Aunque claramente no dice que lo que Simón vio es que hablaron en lenguas, pero la mayoría de estudiosos de la palabra, la mayoría de eruditos, aún no siendo pentecostales o no siendo carismáticos, están de acuerdo que lo que este Simón vio o escuchó es que estaban hablando en nuevas lenguas. Pero vemos nuevamente que se sigue el mismo proceso, los mismos pasos: convertidos, bautizados por el Espíritu Santo, y después empezaron a hablar en nuevas lenguas. Ahora, el tercer acontecimiento que encontramos también en el libro de los Hechos acerca del bautismo en el Espíritu Santo es el bautismo que se dio en la casa de Cornelio en Cesarea. En la casa de Cornelio en Cesarea. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos se encuentra esta historia que es muy, pero muy interesante. Yo le recomiendo que lea este capítulo. Este capítulo enseña mucho. Este capítulo 10 del libro de los Hechos nos enseña mucho, pero le voy a resumir algunos puntos que son muy, pero muy importantes. En el versículo 1 y 2, ahí se dice que Cornelio, que estaba en Cesarea, que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, no era cristiano. Sí, no era temeroso de Dios, pero seguía las leyes o las costumbres de los judíos. Pero él no era cristiano en el momento en que se está hablando acerca de esto. Pero en el versículo del 3 al 8 hay una historia muy, muy interesante que dice que este Cornelio estaba y se le presentó un hombre, se le presentó un ángel y le dijo que en Jope había un hombre llamado Simón, o sea, Simón Pedro, y que lo mandara a llamar, para que llegara donde él. Y este hombre entonces, obediente a las palabras que recibe de este ángel, manda a llamar, manda a traer a Pedro. Y más adelante, siempre en este capítulo, resulta que Pedro también está orando. Y llegan los hombres que llegan a buscar, que son los enviados por Cornelio, llegan a buscar a Pedro en el lugar donde se encuentra. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, ahí hay unos hombres que te vienen a buscar, ve con ellos, porque yo les he dicho que vengan a buscarte, ve tranquilo, ve con ellos, porque vas a ir a la casa de Cornelio. Mire qué maravilloso las cosas que el Espíritu Santo hace. Le habla a un hombre que es un gentil y le habla que vaya a llamar a uno de los discípulos de Jesús. Y también le dice al discípulo de Jesús que tiene que ir donde este hombre. Así que Pedro va a donde este hombre en Cesarea y dice la palabra que cuando Pedro les estaba predicando y les estaba diciendo que de Jesús se daba testimonio por todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirían perdón de pecados por su nombre. Eso está en el versículo 43. Pero vamos a leer el versículo 44, del 44 al 46. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Vea cómo el Espíritu le ordena a este gentil que manda a traer a Pedro y después que Pedro llegue allí. Y cuando Pedro les está predicando y les está diciendo que por medio de Jesús se perdonan los pecados, que el que cree en él recibe perdón de pecados, dice que en ese momento cayó. Y cuando dice cayó, lo que está diciendo es que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. Eso significa cayó sobre los que estaban ahí. Y dice que los que habían llegado con Pedro se sorprendieron de que los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, este es un caso totalmente diferente de lo que habíamos venido viendo. Personas que ya habían sido regeneradas, que ya habían nacido de nuevo, pero pasó un tiempo, y pasado un tiempo, fueron bautizados por el Espíritu. Pero vemos este caso de esta gente en Cesarea, en la casa de Cornelio, que prácticamente todo pasó en un momento. Porque dice que creyeron cuando él les estaba hablando, todavía les estaba predicando de Jesús, cuando ellos creyeron. Y prácticamente en el momento que creyeron, también el Espíritu Santo bautizó a esta gente. Y en ese mismo momento empezaron a hablar en nuevas lenguas. Un caso totalmente diferente a lo que habíamos visto en los casos anteriores, pero vemos que los que habían llegado con Pedro estaban totalmente convencidos que estos gentiles habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Entonces vemos que estos pasos relacionados con cómo el Espíritu Santo llega a nosotros, cómo somos bautizados por el Espíritu Santo, y vemos que siempre se da esa señal externa, esa señal física de que somos bautizados por el Espíritu. ¿Y cuál es la señal? El hablar en lenguas. Entonces vemos que todo está íntimamente relacionado. Primero, tenemos que ser convertidos. Primero tenemos que ser convertidos. Cada uno de nosotros, gloria al Señor, que ya somos convertidos, que somos nacidos de nuevo, y muchos bautizados por el Espíritu. Y si somos bautizados por el Espíritu, entonces hablamos en nuevas lenguas. Alguno tal vez se preguntará, ¿y yo qué gano con hablar en nuevas lenguas? Venga el próximo martes. Venga el próximo martes y se va a dar cuenta del beneficio que tiene poder hablar en lenguas. Ahora, entonces, vamos a ver un cuarto caso, un cuarto acontecimiento que se dio también, que está narrado en el libro de los Hechos, y es el bautismo de los discípulos en Éfeso. En el capítulo 19, entre los versículos del 1 al 6, ahí se narra que estaba Apolos y que llega Pablo, y que los discípulos, dice que estaban unos discípulos ahí, o sea que ya eran creyentes, ya eran nacidos de nuevo, ya eran discípulos. Sin embargo, no habían experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. De tal manera que cuando Pablo llega, él les pregunta y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y se acuerdan? La respuesta de ellos fue, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Pero Pablo algo vio. Pablo detectó que había como un vacío espiritual en esta gente. Por eso les preguntó, ¿y ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Porque detectó que algo estaba haciendo falta, que había una carencia espiritual en ellos. Así que pero vemos también que Pablo no cuestionó en ningún momento que ellos fueran creyentes. En ningún momento Pablo dudó de que fueran creyentes.
sino lo que sí tuvo dudas es que si habían recibido el Espíritu Santo, y ciertamente ellos le declararon que no habían sido bautizados por el Espíritu. Entonces, considerando que en el libro de los Hechos la expresión recibir el Espíritu Santo se refiere al bautismo, entonces cuando Pablo les está preguntando que si ellos habían recibido el Espíritu Santo, les estaba preguntando si habían sido bautizados en el Espíritu. Si habían sido bautizados en el Espíritu, si habían sido llenos del Espíritu Santo, y pues la respuesta fue que no. Ahora, en Hechos capítulo 19, versículo 6, leemos que dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos de nuevo creyentes, pero creyentes que no estaban bautizados por el Espíritu, pero luego llega Pablo, les impone las manos y entonces son llenos del Espíritu, son bautizados por el Espíritu. Y siendo bautizados por el Espíritu, nuevamente dice que el siguiente paso, que lo siguiente que sucedió, que la señal por la cual se dieron cuenta que eran bautizados en el Espíritu Santo, ¿fue cuál? Hablar en lenguas. Y esto no solo hablaron en lenguas, sino que también empezaron a profetizar. Entonces, como hemos venido viendo estos casos, estas narrativas que se encuentran en el libro de los Hechos, vemos que en tres de los 4 casos que hemos visto, el caso de Jerusalén, el caso de Samaria, el caso de Éfeso, vemos que las personas tuvieron una experiencia que fue identificada por algo. ¿Qué los identificó que habían sido bautizados por el Espíritu? El que hablaron en lenguas. Pero estos 3 casos que hemos visto ya eran creyentes, pero hubo un tiempo que se dio entre la conversión y el bautismo en el Espíritu Santo. Podríamos comentar brevemente el caso de Pablo. Pablo iba camino a Damasco, se encuentra con el Señor, o el Señor encuentra a Pablo y cae, queda ciego y es llevado a la casa de un hombre llamado Ananías. Pablo estaba ciego. Pero dice la Escritura que al tercer día Ananías le impone las manos y entonces Pablo ve de nuevo y Pablo es bautizado en el Espíritu Santo. Entonces también aún Pablo tuvo que esperar un tiempo corto, 3 días, pero sí fue bautizado en el Espíritu Santo. Y cuando usted lee en las Escrituras no dice que Pablo, dice que fue lleno del Espíritu, pero no dice que empezó a hablar en nuevas lenguas. Sin embargo, todos sabemos que el apóstol Pablo, él mismo declara a los corintios y les dice: yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero que él prefiere dar unas cuantas palabras con entendimiento que hablar mucho en lenguas para que la iglesia sea edificada y enseñada. Pero vemos que también Pablo le sucedió eso. Primero se convirtió y luego fue bautizado y después comenzó a hablar en nuevas lenguas. Sin embargo, veíamos que la experiencia que se dio en Cesarea fue totalmente diferente. Ahí prácticamente fue simultáneo. Se convirtieron, fueron bautizados y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Para ir concluyendo, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo no es un fin en sí mismo. El bautismo en el Espíritu Santo no es un fin en sí mismo para el creyente. O sea, tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu. Tenemos que anhelar ser bautizados en el Espíritu. Pero esa no es la finalidad, no debemos de conformarnos con eso, sino que el bautismo en el Espíritu Santo lo que provoca o lo que permite es que hay una finalidad más allá de eso. Y en Efesios 5:18, el apóstol Pablo lo enseña y dice que
que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que dice que tenemos que hacer ¿qué? Ser llenos del Espíritu. O sea, está bien, tenemos que buscar ser bautizados por el Espíritu, tenemos que anhelar ser bautizados por el Espíritu, tenemos que anhelar que la señal externa de haber sido bautizados por el Espíritu, que es hablar en lenguas, tenemos que anhelarlo y tenemos que desearlo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo lo que nos enseña o lo que permite es que abre como puertas para que después del bautismo en el Espíritu Santo permanezcamos con una vida llena del Espíritu. Una vida llena del Espíritu. Y eso debe de ser como un objetivo final, llevar una vida llena del Espíritu. Cuando llevamos una vida llena del Espíritu, el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos enseña, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos muestra tantas cosas que tenemos que aprender a vivir en Él. Así que, hermanos, tenemos entonces que buscar eso, tenemos que anhelar ser bautizados por el Espíritu, pero más tenemos después que anhelar permanecer llenos del Espíritu. Para la próxima semana, porque hay tantas cosas que responder acerca de la llenura del Espíritu, pero para la próxima semana queremos tocar puntos de qué beneficios recibo yo como creyente al ser bautizado por el Espíritu. ¿Qué beneficio recibo? Tal vez algunos de ustedes ya se empezaron a responder todos los beneficios, ¿verdad? Ser guiado, ser enseñado, ser protegido por el Espíritu Santo, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida. Hay tantas cosas que recibimos como beneficio de llevar esa vida que nos conduzca el Espíritu, pero también el poder que se recibe. Porque el Señor les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y también veremos por qué tenemos que hablar en lenguas. Si usted quiere encontrar respuestas a esto, lo invitamos que el próximo martes a esta misma hora, 6:30, se presente a este aposento y nos acompañe de manera presencial, y si por alguna razón no le es posible, lo esperamos siempre a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga.